¿Qué tal, mis cibernautas? Tengan todos ustedes, les saluda Juan Pablo Rodríguez, desde la sede de MD Saltillo Televisión. Pues un saludo muy cordial a toda la red, a todos los que nos ven en Sudamérica, Centroamérica, Europa, Asia, porque sabemos de dónde nos están viendo, concretamente de ciudades, no exactamente el punto, pero nos da mucho gusto porque se ha subido el número de personas que ven este canal y este programa. Pues bien, hay varias noticias internacionales que a mi punto de vista debemos comentar y sus impactos, obviamente en México, en países subdesarrollados, concretamente América Latina, y el fenómeno de Coahuila y su deuda, y asimismo de México y su deuda. Como todos sabemos, en últimos 2 días ya le fallaste, doctor, subió el precio del petróleo. Sí, subió, hoy bajó a $29 el West Texas, subiendo de 25 a $29, la mezcla mexicana cerca de los $20, 19, $20, y debido a que Rusia y Arabia Saudita parece ser, tuvieron pláticas no muy fructíferas, hay que decirlo. Claro, para Rusia y Arabia Saudita, que ahorita están disponiendo de sus reservas de capital que tenían por los altos precios del petróleo, fueron ahorrando como Noruega, como Rusia, 400,000 millones, el caso de Arabia Saudita, pues se habla de 700,000, el fondo soberano, es decir, lo que tenemos en reserva. Entonces, estos países pues han estado disponiendo del fondo soberano cuando el petróleo ha estado muy barato, porque ya no le completa el dinero que reciben de sus exportaciones, aproximadamente 10 millones de barril cada uno, para sostener los gastos internos que tienen estos países. Claro, es más duro para Rusia, para Venezuela, que acaba de aumentar la gasolina, bien hecho Maduro, no te quedaba otra, del 6,000%, porque estaba regalada la gasolina, más se contrabandeaba a todos los países vecinos que tenía Venezuela la gasolina tan barata. Había una distorsión bárbara del mercado. Pero en el fenómeno del acuerdo de Rusia con Arabia Saudita, pues se les olvidó el tercer punto o el cuarto punto, que son Irak e Irán. Son países que conjuntamente deben de producir 6 millones de barriles entre los dos. El Golfo Pérsico, son parte del Golfo Pérsico, y el que más apurado está por exportar petróleo es Irán. Desde desde el 2012, Irán fue cerrado o fue castigado por todos los países del mundo por estar produciendo la susodicha bomba atómica. Es decir, tienen una industria atómica muy moderna y claro, Occidente tenía miedo, sobre todo los israelitas, de que Irán pudiese producir una bomba atómica al interior como ya lo hizo Corea del Norte. Esto pues le valió que lo cercaran económicamente y no pudiese exportar petróleo. Sucede que hace 15 días, un mes, a partir del 15 de enero parece ser, o del 15 de febrero, pues sale el primer barco de exportación de Irán. Sí, dicen ellos, vamos a enfriar, vamos a congelar la producción petrolera esperando que suba la demanda para que se puedan equilibrar. Pero sucede que no contaban que aunque Irak, también afectado desde la guerra, necesita divisas, ha venido aumentando su producción petrolera. Y el fenómeno de Irán, que es el más riesgoso, porque Irán no estaba exportando nada, jóvenes. Si acaso lo metía al mercado negro y ahí se distribuía a los países de Occidente. Entonces, Irán necesita mínimamente una cuota de 2 millones de barriles diarios de exportación. Hoy va por 500,000, mañana por 1,000,000, los próximos meses, pero el objetivo, la meta de Irán Issue es llegar exactamente a 2 millones, 2,5 millones de barriles. Significa que el mercado petrolero va a estar en glut, va a estar sobreexcedido en producción, a pesar de que ya los productores de Canadá y de Estados Unidos, que el fracking o de las arenas petroleras del Canadá, del sur de Canadá ya sur oeste, pues dejen de producir porque es muy costoso. ¿Cuál es el límite? Como yo lo dije en este momento, para que no estén muy optimistas los mexicanos con respecto a este problema, es que máximo o
máximo el petróleo pues puede aumentar $50 el barril. Con un gran riesgo porque a partir de $50 el barril, ya la mitad de los campos petrolíferos del shale gas en los Estados Unidos pueden ser productivos. ¿Sí? Su costo puede ser de $30, $40 y van por una utilidad de $10, $15 por barril. De ahí que hay ese limitante. Hay 4,000 pozos listos, para que me entiendan la dimensional de lo que es Norteamérica. Los que viven fuera de acá, los que no conocen los Estados Unidos o viven lejos de Estados Unidos, por eso decía don Porfirio Díaz, pobre de México que está tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Bueno, estamos al lado de la nación más poderosa del mundo, que para muchos europeos, yo estuve en Europa y dicen, pues es una ventaja porque les puedes exportar. Pero también hay un dominio de los Estados Unidos porque te controlan el mercado, las producciones y las tecnologías. En el fenómeno del shale gas tienen tecnologías muy nuevas, que por cierto me acaban de ofrecer para mi rancho un producto químico que desaparece, vamos a decir, las sales de los veneros que están abajo del pozo, las deshace las sales y el pozo se vuelve más productivo. Bueno, estos inventos vienen del shale gas, del fracking. Entonces, hay 4,000 pozos en espera, muchos que están en producción y que no pueden parar porque deben dinero a los bancos. Entonces, hubo un apalancamiento, es decir, hubo un préstamo. Oye, apalancárame o préstame para poder echar a jalar los 1,000 pozos. Y entonces el problema está en que ese préstamo no se puede pagar porque ya gastaron una parte del préstamo en la producción de gas y petróleo, en la realización de los rigs, que le llaman ellos las exploraciones, y entonces pues esperaban más dinero en el retorno de capital, esperaban pues, a $50, $70, calculaban ellos, decir me cuesta 35 y lo voy a vender en 70. Con esa lana yo voy a pagarle al banco norteamericano, europeo, lo que ustedes quieran. Pero, neney, no hay tal dinero, el petróleo hoy está a $29 el West Texas, el gas no ha subido de precio, 2.05 el BTU. Y entonces las compañías del fracking o del shale gas están batallando para poder pagar. Aparte de los problemas que tienen de ecología con la EPA, es decir, con el sistema de control de la ecología en los Estados Unidos, pues que están generando muchos problemas en muchos municipios o condados o estados de los Estados Unidos. Y entonces vienen una bola de broncas jurídicas, aparte de que tienen que pagar pues un dinero a los bancos que acaban de subir en 0.5 la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos el mes pasado, y eso les es más costoso. Entonces muchas empresas que están en el shale gas no van a poder pagar. ¿Qué es lo que esperaban los árabes o esperan los rusos y árabes? Que al bajar el precio en Arabia Saudita, que cuesta $6 extraer un barril de petróleo, o 10, pongámoslo, y en Rusia 12, dijeron, bueno, tenemos margen. Hay que bajarlo para que los del shale desaparezcan y entonces consolidar nuestra posición en el mercado. Entonces muchos mexicanos se fueron con la finta estos días diciendo, ya va a subir el petróleo porque ya se pusieron de acuerdo Venezuela, Irak, Arabia Saudita, Bahrein. No, ellos no van a permitir que el petróleo esté arriba de $50 hasta que no desaparezcan pues, el 80% de las empresas del shale gas en los Estados Unidos. Y generar una amenaza a los bancos diciendo, si tú le prestas dinero a la gente del shale gas, al sector petrolero norteamericano, te voy a partir la madre. ¿Cómo? Bajando el precio del petróleo. Entonces ya muchos bancos o fondos de inversión o fund hedge de los retirados, es decir, una serie de instituciones financieras están temiendo de que en última instancia, si aunque el petróleo suba a 50, no van a poder prestar o no quieren prestar por el riesgo que hay, el coraje que les puede dar a Rusia y Arabia Saudita de bajarle al precio. Claro, para Rusia es un desastre, porque Rusia depende del petróleo en un 40 o un 50% de su presupuesto. Para México era el 35%, para Rusia es el 40-50%. Se ha afectado su presupuesto. Estos 2 días que subió el Brent
Subió la bolsa en Rusia, subió el rubro, subió todo. Igualmente el peso mexicano subió, ahorita está a 18.50. Pero que quede bien claro, esto no es definitivo, porque según yo, los límites que tenemos, pues van a estar entre 40 y 50 dólares el barril de petróleo para este año promedio. Es decir, el gobierno mexicano calculó un 48 dólares el promedio del barril, vamos a pensar que está en 40 porque Videgaray siempre le falla. Que vamos a crecer al 4, andamos creciendo al 1. Que vamos a crecer al 3.9, al 2.5. Hoy está diciendo que vamos a crecer al 2.8, yo considero que no vamos a crecer ni al 2. Y esto se confirma por la cuestión petrolera, de que no va a ser tan fácil aumentar los precios del petróleo, ni poder absorber con una cierta demanda, porque China está en bajo crecimiento, Europa casi no, Estados Unidos va a bajar sus ritmos de crecimiento, México, todo el mundo. Y entonces la demanda de petróleo no se dinamiza. Hay una sobreoferta de petróleo en el mercado internacional, a tal punto que están rentando barcos petroleros para guardar el petróleo. Les cuesta $60,000 diarios, una locura. Muchos griegos se están haciendo multimillonarios porque eran barcos viejos, los mandaron a la costa de Estados Unidos y ahí se están acumulando los inventarios de petróleo. Sin mover el barco, le están resaltando la lanita ahí. 30, 50,000, $60,000 diarios, bienvenido. De un barco viejo, nomás que esté bien el casco, que no haya derrames, y entonces pues están sacando mucho dinero algunas compañías navieras de Grecia. Bien, pero en el fenómeno petrolero también arrastra al crecimiento de los países del mundo. Se creía anteriormente que con una baja del petróleo se podían ahorrar cerca de 3 trillones a nivel mundial, que iban a pasar de los países petroleros como México, Arabia Saudita, Rusia, al consumidor de Europa, Estados Unidos, India, China. Pero oh sorpresa, el consumidor tiene ahora petróleo más barato, pero no está gastando más. El consumidor tiene miedo, ya se endeudó y provocó una serie de problemas en la crisis pasada que dicen, yo no me gasto todo, voy a guardar algo de capital, y eso está provocando una escasez de demanda a nivel mundial. Entonces, las economías, según la OCDE, van a bajar en 5 puntos, del 3 a nivel mundial, van a bajar los crecimientos al 2.5. Ya Santander en México dijo, pues México no va a crecer al 2.5, 2.8 o 3%, vamos a crecer al 2.5. Y esto es muy grave porque pues van a faltar empleos, se va a resentir la actividad económica nacional, y sí, el problema estaba y está todavía, que gran parte del Fondo Nacional o del Tesoro, es decir, nuestra reserva, se estaba extinguiendo porque el Banco de México quería que el peso no se fuera a 20, 21 pesos por dólar. Entonces inyectaba dólares, a la falta de dólares por falta de exportación petrolera, inyectaba dólares al mercado para bajar su precio. Pero este mecanismo y este juego de especulación nos costó cerca de 30,000 millones de dólares. Es decir, teníamos 196,000 millones de dólares, 98, en el mejor momento, y hoy tenemos 170,000 millones de dólares en reserva. Los jóvenes, estamos hablando de que de nada estaba sirviendo inyectar dólares en corto, como dicen en Banco de México, para sostener, para que el peso mexicano no estuviera tan barato con respecto al dólar. Voy a un corte porque hay mucho ruido afuera aquí de los estudios, de unos camiones, a ver si se suspenden para poder hablar con mayor tranquilidad. Voy a corte, Ana. Decía yo que
El problema petrolero ha venido impactando a la economía mundial y hoy la OCDE de Gurría pues nos indica que el mundo va a crecer 1.5. Pero concentrémonos en México. Como vimos, muy bien actuado por parte del Banco de México, aunque en la teoría económica se dice que un aumento de las tasas de interés lo único que va a provocar es menos actividad económica. ¿Por qué, jóvenes? Porque al momento en que ustedes van al banco a solicitar un crédito, bueno, si aumentó la tasa de interés un 10% o un 15%, así les van a aumentar a ustedes el valor del crédito. Entonces, ¿qué significa esto? Que mucha gente va a tener temor de ir a pedir dinero, los bancos de prestar, y entonces la actividad económica disminuye. Ahora, también esto significa que Banco de México está viendo que los procesos inflacionarios por la devaluación del dólar, del peso, perdón, o revaluación del dólar, va a impactar en el costo de las materias primas que importamos o de la maquinaria o materias intermedias, y eso va a provocar un aumento en los precios a nivel interno de México como de todos los países de América Latina. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, dicen ellos, para que no se fugue tanto capital, que ahorita Project Syndicate acaba de sacar una carta donde le dice al mundo capitalista que hay que tener cuidado, porque el hecho de que estén esta revalorización del dólar, la caída de las bolsas o la revalorización de las acciones está provocando una gran fuga de capital del tercer mundo a los países desarrollados. Si bien en los últimos 10 años, o 10 años aproximadamente, había habido un flujo de 2 trillones de dólares de Estados Unidos, Europa, Japón, a la periferia, hoy ya se están viendo flujos de más de 600 mil millones de dólares, la tercera parte, de la periferia hacia el país central. ¿Qué significa esto? Que en México están saliendo 6 mil millones de dólares diarios, y entonces esto es muy peligroso. De ahí que Carsten tuvo que subir la tasa de interés para ser más atractivo al capital externo, para que se queden en México. Quédate porque necesitamos tu capital. El problema es que si la devaluación es superior a lo que te pagan de interés los bancos, la gente va a seguir sacando su dinero. Esto va a impactar al crecimiento económico de México. Y con la otra, el quantity easy, si bien tuvo resultados mediocres para Estados Unidos e Inglaterra, que son países que deben, el que tengamos tasas de interés cero, para ellos es a toda madre. ¿Por qué? Porque ellos son países que deben. Cuando tú debes dinero y te bajan la tasa de interés, pues está todo a dar. El problema es para Alemania, Japón, que tienen superávit en su balanza de pagos, que al tener tasas ceros entonces están perdiendo dinero. Alemania ya llega al 8% de su Producto Interno Bruto de superávit en cuenta de balanza de pagos. A ellos les está afectando, a los ingleses no, ni a los norteamericanos. Pero el que tengamos ahorita tasa cero o menos de cero de intereses, implica, jóvenes, de que los bancos no están ganando dinero. ¿Por qué tasa cero? Porque cometieron la estupidez en los bancos centrales de decirle a los bancos comerciales, deja más dinero aquí en mi banco, ¿verdad? Y te voy a pagar una tasa de interés porque conserves un fondo que vas a utilizar si viene una crisis y ese dinero lo utilizas para pagarle a tus ahorradores. O bien, que si tienes préstamos tóxicos, préstamos que no vas a cobrar, con esta lana vas a ir saneando al banco poco a poco. Antes se les pagaba dinero en Japón, en Alemania, en Dinamarca, Suiza. Hoy, el que los bancos comerciales tengan dinero en el Banco Central les cuesta. ¿Cuál es el origen de toda esta política de tasa cero o menos cero?
Pues sencillamente que los bancos presten para la infraestructura, para la industria, para las casas, para lo que ustedes quieran. El problema es que del lado del consumidor, cada día vemos salarios más deprimidos, menos demanda, y el viejo que deposita su dinero en su retiro, en lugar de recibir dinero en esos países, ya no recibe dinero. Le cuesta tener el dinero en el banco. Entonces, esa masa de tercera edad que tenemos en los países desarrollados está cada día consumiendo menos. Es decir, ahí hay una contradicción a la teoría del ahorro. Entonces, dice uno, a menos tasas la gente debería estar gastando más. Bueno, si no me da dinero, gasto más. ¿En qué lo meten? En bolsa, que está súper especulado. Pero cuando llega el momento de la inversión, dicen, ¿en qué metemos el dinero? Si finalmente no tenemos demanda. El problema del sistema capitalista, jóvenes, y lo he planteado yo aquí, y que lo sepa Macri, que lo sepa la Rousseff, que lo sepa Peña Nieto, que lo sepan todos. El problema del sistema capitalista no es la oferta. El problema del capitalismo es el consumo, la demanda. Si tuviéramos una sociedad socialista es al revés. Toda oferta crea su propia demanda en el socialismo. En el capitalismo, todo consumo genera su propia inversión. Es decir, toda demanda genera la inversión. Bien. Entonces, como han venido disminuyendo el poder de compra de todos los obreros del mundo, si lo sumamos a todo el mundo, la participación del salario dentro del ingreso mundial ha venido cayendo. Entonces, hay menos demanda. ¿Qué debemos hacer? Lo primero es subir salarios, políticas fiscales en última instancia que sean redistributivas, para que los deciles más bajos de ingreso, según las gráficas de Gini, pues empiecen a consumir más productos y que la demanda pueda equilibrarse con la oferta. Cosa diferente sucedió en Venezuela. Ahí destruyeron la oferta, desde Chávez. La oferta de papel del baño, de medicamentos, de cemento, destruyeron la oferta y entonces ahorita tienen un proceso de inflación, hiperinflación, de más del 200%. Eso es lo que a veces los economistas de izquierda no entienden. Se tiene que tener mucho cuidado cuando se toma el poder de no ahuyentar tan fácilmente al capital internacional. Ellos necesitan ganar dinero. Ahora, hay que mediarlo, pero no destruir los aparatos productivos, porque tarde o temprano te encuentras en el camino con un problema de falta de producción. Ahí tienen al revés, en Venezuela está el problema al revés. Entonces, Venezuela debió haber metido mucha inversión en bienes de consumo, en empresas de consumo, que iba nacionalizando, a hacerlas modernas. No lo hizo. Difícilmente para un Estado, nación, manejar adecuadamente las empresas paraestatales. Entonces, ahorita el problema que tienes es una es decir, la demanda es superior a la oferta y eso está provocando fuertes desequilibrios al interior de Venezuela. Pero el fenómeno mexicano, la no percepción de divisas por parte del petróleo, del sector petrolero, pues ¿qué provoca? Que Pemex se endrogue. Ya debe cerca de 70,000, 80,000 millones de dólares, más 10,000 millones a proveedores. No tiene dinero con qué pagar. Van a disminuir 100,000 millones de pesos el gobierno de investigación y de perforaciones de Pemex. Esto implica que tienen que correr mucha gente en Pemex. Los burócratas, el corporativismo mexicano, el sector sindical de petroleros, del PRI, del gobierno, inflaron las nóminas de Pemex a tal punto que están haciendo de Pemex una empresa improductiva. Los proveedores le dan el doble de lo que valen las cosas a Pemex. Hay una corrupción espantosa al interior de Pemex, con los contratos, con las proveedurías, con todo. Bueno,
Es el momento, con este momento de bajo precio, que no tiene dinero y que el gobierno lo tiene que estar apoyando, para que Pemex sanee sus finanzas públicas y también su sindicato. Hacerlo democrático, ok, no bajar los salarios, correr gente que tienen así de aviadores, gente que cobra sin trabajar. Entonces, ahí el momento del reajuste de Pemex, tarde o temprano podrán subir los precios petroleros, dependiendo de la demanda, 5 años de multa así, pero sirve para ir saneando la empresa paraestatal. Pero ¿qué pasa mientras tanto? Que México deja que si el petróleo representaba el 36% o una tercera parte de nuestro presupuesto, pues hoy va a representar pues una décima parte. Entonces no hay dinero, no hay dólares, el dólar se escasea y sube de precio. ¿Cuál es la esperanza? Pues que haya más turismo, más exportación de droga, que nuestros paisanos nos manden dinero, que la industria manufacturera y automotriz exporte, para tener dólares. El mejor negocio es el de nuestros paisanos, porque los dólares llegan en bruto. Ahí no hay nada que reducirle de costo, a excepción del costo de transferencia. Ahí no hay costo, es decir, directamente, si hay 25,000 millones, llegan íntegros a México. El turismo es diferente, porque llegan turistas, pero tenemos que gastar en productos alimenticios, tenemos que mandar utilidades a España y a Estados Unidos, por ejemplo. El valor agregado, la utilidad se va, parte del valor agregado se va en utilidad. Entonces no llega neto. Los 14,000 o 15,000 millones de turismo no son netos. Entonces, ¿cuál es la perspectiva para la economía mexicana? Pues que va a tener que reducir su crecimiento. Que el gobierno va a tener que reducir ciertas áreas para no tener un gran déficit y endeudarse más. De por sí la deuda ha estado creciendo al 15%, una locura. Al tener déficit fiscal, es decir, déficit primario, que lo que gasta el gobierno es superior a lo que le ingresa, pues automáticamente tiene que pedir prestado. Al subir la tasa de interés Banco de México, la deuda del gobierno interna le va a costar más. Y al subir el valor del dólar con respecto al peso, pues la deuda que teníamos en dólares va a subir de valor, en pesos. Entonces, hay ahí un problema no solamente para México, para Brasil, Argentina, Chile, para todos. Por eso Project Syndicate dice, cuidado con este flujo tan tremendo que está viendo de la América Latina hacia los Estados Unidos. Bien, esto para concretizar yo mi intervención de hoy, viernes, es que el sistema, como dijo Larry Summers, ayer hubo una conferencia, lo entrevistaron por Bloomberg, ahí está la entrevista de Larry Summers, donde dice que ya hay una tercera parte, hay un 33-35% que el sistema entre en recesión porque los quantity easy no les están resultando, las economías no están creciendo, las economías están envejeciendo, las tasas negativas van a afectar al sector de los viejos, de los tercera edad, los crecimientos de producción no se dan porque no hay demanda efectiva, no está creciendo la demanda. La caída de China, Europa y todos los países de América Latina, pues está afectando a la producción mundial. Y entonces, dice él, nos encontramos, o nos podemos encontrar con un crecimiento pues del 0.5, ni siquiera el 1% a nivel mundial. Y eso es catastrófico, considerando que antes China y la India arrastraban, y Brasil, Rusia, arrastraban al sistema hacia arriba. Hoy ya no tenemos la misma circunstancia, y ahí es donde pues tenemos que ser muy cuidadosos. A veces no nos gustan los recortes, no nos gusta, yo sería de la idea de que se genere un fondo de Banco de México para las grandes inversiones públicas en México. Hay que recortar ciertamente los gastos innecesarios, celulares, teléfonos, gasolinas, en fin, con el propósito de meter este dinero en la inversión y que este dinero en inversión
en un futuro pues nos pueda traer utilidades a todo el pueblo de México. Es decir, aparte de aumentar salarios, es meterle a la inversión y reducir, en este caso, sacrificar un poco algunos programas que más bien han sabido ser elementos de control político por parte del PRI o del sector gobierno. Entonces, yo creo que esto nos va a servir de experiencia y va a darnos una pauta de cuál va a ser el camino a seguir, porque si sigue la crisis así, siento yo que las condiciones están dadas, porque cuando la derecha ya no puede resolver nada, le dejan el paquete a la izquierda, ahí está, o al fascismo. Entonces veremos los acontecimientos, cómo se desarrollan. Por lo pronto, no se pongan muy alegres con el aumento mínimo del petróleo. Y el dólar, pues ahí va a estar 18, 19 o 20 pesos. ¿Cómo andan las bolsas? Pues hoy, después de 2, 3 días de esta semana de optimismo a nivel mundial, pues se empieza a ver que el Standard & Poor's, el Dow Jones va bajando al 0.42, el Standard el 0.21, México, déjenme ver cómo anda, 0.29 el Dow Jones, y el Nasdaq es el que va subiendo un poquito, el 0.09, México, Argentina bajando el 1.31, el caso del Perú también subiendo el 1.10, Brasil subiendo el 0.09, casi nada, y México bajando el 0.42, el IPC, así como Canadá, el 1.03. En lo que concierne a Europa fue lo mismo, las bolsas ya no están confiadas en este acuerdo petrolero, y en general el FTSE bajando el 0.31 en Inglaterra, que también traen la bronca del Brexit, Francia bajando el 0.39 y Alemania bajando el 0.80. Ahora bien, en las materias, en las commodities, pues estamos viendo que también el índice de las commodities a nivel mundial, bajando de Bloomberg, bajando el 0.84, y el petróleo concretamente bajando el 3.83, el West Texas, que les decía, sigue habiendo una sobreproducción, y el Brent bajando el 3.85. Quiere decir que la mezcla mexicana debe andar en $25. El oro, por lo tanto, subiendo, al no subir las acciones, al no subir las commodities, al no subir los bonos, pues se van todos sobre el oro. El oro subiendo el 0.54, a 1.23 la onza, a 1.24, y la plata subiendo, bajando el 0.11. En lo que concierne a la agricultura, pues el maíz bajando el 0.14, el trigo bajando el 0.37, el algodón el 0.27 y el ganado en pie, el livestock, bajando el 0.19%. Es decir, no hay nada escrito en esto, al contrario, yo coincido un poco con Somers, hay que tener cuidado porque estas tasas cero no le están resultando al sistema, o menos cero, no está creciendo el sistema, hay posibilidades que el sistema capitalista se meta en una deflación y esto es muy peligroso, jóvenes. Entonces, la decisión que dio el Banco de México, pues ¿cómo la puedo considerar en un momento determinado? Bueno, es que estaban fugando mucho capital, pero al mismo tiempo esto va a interrumpir los procesos productivos o muchos procesos productivos que estaban en proyecto. Bien, pásenla muy bien y nos vemos el próximo lunes a la 1:30 de la tarde.